se usa mucho en la carrera. Realmente hoy todo es una base de datos. No hay software que no muestre cosas sin acceder a una base de datos. Y por eso es fundamental entender cómo se obtienen esos datos, de qué forma se guardan, cuáles son las estructuras que se eligen, para que el acceso a los datos siempre sea lo más eficiente posible. De ahí va a estar el que quiera nuestro software o que no, que sea muy difícil de usar por lo lento que se hacen los accesos, las consultas, las escrituras. ¿Sí? ¿Alguno tiene una noción básica o ya más o menos ha hecho algún trabajo con base de datos? No. ¿No? ¿Novedad para todos? Yo hice en el plan 111.000 base de datos. ¿En dónde? En el plan 111.000, ese que largaba Nación. Ah, mira, no estaba hablando de eso. ¿Y sobre qué motor de base de datos trabajaron? Trabajamos con. Eh, pará, que no me sale. MySQL. Ah, MySQL. Bien, Yo también, con MySQL. bien. Ahora también me está surgiendo una duda. Los dos grupos vieron el software que hay que descargar para la materia, para la práctica. No. 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 Pellegrini, Zip y bueno. Y bueno, Bueno, ahora se los voy a compartir para que puedan. A mí Porque, bueno, perdón, a mí yo descargué todo bien y cuando entré al PC de admin, primero me lo abrió bien, pude hacer la base de datos de esa entretenimiento y después cuando lo quise abrir de vuelta, me tiró el fatal error. sí, que eso no llega a ver la verdad que cuando me respondiste la imagen se transformó en texto y no pude ver la captura. Si querés mandármela a este mail, Bueno, ahí te lo estoy escribiendo en el chat. Porque por el mensaje del campus, o no quedó bien atachada la imagen, quedó insertada en lugar de estar adjunta. Y no la pude ver. Para ver qué error te tira. Compartímelo por ahí. Bueno, vamos un poquito a meternos en la materia, mientras vamos hablando. Esto vamos a tener clases teóricas los lunes de 4 a 8 y práctica los mismos lunes después que terminemos la clase teórica. Va a seguir de 6 a 8 con otro profesor quien me va a estar ayudando en esto. ¿Sí? Yo voy a estar en la práctica también, en caso de consultas o cerca del parcial que tengamos que poner algo extra por las dudas para que todo le vaya lo mejor posible. Y bueno, pero toda la materia se va a cursar el lunes, tanto teoría como práctica. Vamos a hacer semipresencial, va a ser una por Zoom y otra en la sede, pero con la diferencia que la que hacemos en la sede se va a dictar en el aula híbrida. Esto significa que los de PIWE, que les va a quedar más cómodo, pueden asistir a la sede, pero lo vamos a hacer en un aula donde se pueda al mismo tiempo transmitir esa misma clase por Zoom, para que los de Pellegrini se conecten. ¿Sí? ¿y cómo vamos a hacer con el tema de teoría, Guillermo? Perdón, de la práctica. Porque vamos a tener aula híbrida y las 2 horas de práctica, ¿cómo hacemos? Ahí en las 2 horas de práctica vamos a poner el profesor va a estar de Bahía Blanca, pero vamos a poner el proyector para que ustedes puedan, conectado al Zoom, que va a estar conectado él, para que puedan presentar. O sea, él va a estar hablando no físicamente, sino él siempre por medio de un Zoom, tanto para Pihue como para Pellegrini. La diferencia es que por ahí la parte teórica, estando yo acá, me acerco a la sede. Perdón, estoy leyendo lo de Diego Chani. Sí, la híbrida, Diego, es para todos. La diferencia es que los de Pihue vamos a tener, por lo menos nos vamos a ver físicamente
por ahí, nada, a veces es un poco más lindo dar la clase con gente que te esté viendo. Pero para el resto va a ser igual que está sucediendo ahora. El resto lo que va a haber, por ahí la diferencia es que en vez de verme así sentado a través de una computadora, voy a estar parado dando la clase. Hay una cámara que hace un plano distinto, nada más. Pero para los de afuera va a ser exactamente igual que hacer todas las clases por Zoom. Para los de PIWE la diferencia va a estar que se pueden acercar a la sede y estar sentados ahí en los escritorios. ¿Sí? Bueno, la materia va a contar de 2 parciales. Es una materia muy práctica, pero para hacer esas prácticas va a requerir teoría, mucha teoría y entender esa teoría. La forma que los voy a evaluar, si estamos entendiendo lo que es la materia, va a ser con un primer parcial. En caso que les vaya mal, va a haber un recuperatorio a los 10 días, no a las 2 semanas, a los 10 días. Para no perder otra clase más, sino que se rinde el 26 de septiembre, se deja la clase práctica de las semanas del lunes siguiente, se rinde un lunes, ¿no? El lunes siguiente se sigue avanzando en la teoría, la clase práctica la vamos a usar para los que no les fue bien, aprovechen a sacarse más dudas. En los 3 días de esa clase práctica, esto sería algún jueves, se va a estar rindiendo el recuperatorio. ¿Sí? Para el otro lunes, continuar con las clases en forma normal. Después va a venir el segundo parcial, que lo que va a hacer va a abarcar los mismos temas del primer parcial, pero con nuevas, va a ser más complejo obviamente, porque vamos a ir avanzando en la teoría, conociendo nuevas cosas de la base de datos, pero siempre como los fundamentos van a ser los mismos. Entonces, si no queda bien claro el primer parcial, es fundamental sacarse las dudas antes del segundo, porque en el segundo se va a dar por sabido todo lo que sucedió en el primer parcial, más las cosas nuevas que vayamos viendo. Así que es muy difícil, por ejemplo, aprobar el segundo parcial sin estando flojo en el primero, ¿sí? Porque todo está encadenado y relacionado. El segundo parcial va a ser el 14 de noviembre. Vamos a hacer lo mismo, a lo que les fue bien. El otro lunes van a asistir a clase normal con todos juntos, y por ahí a práctica de ese lunes pueden no quedarse, porque a menos que quieran escuchar para asegurarse, también pueden preguntar, obviamente, por más que hayan aprobado, qué dudas pueden llegar a tener. Pero sí está más apuntada a que esa clase práctica posterior a los parciales está más apuntada a los que desaprobaron, para que se saquen mejor las dudas, ¿sí? Igualmente, como les decía, vamos a tener refuerzos en esos casos de llegar antes de rendir el parcial, una clase extra de práctica para eso. Una pregunta, los parciales son virtuales, ¿no? ¿O presencial? Vamos a hacer, esto la verdad es una buena pregunta, no lo había pensado todavía, pero por ahí podemos hacer que esa clase coincida físicamente en PIWE, y hacemos una clase, el día del parcial hacemos una clase híbrida, donde PIWE se acerquen a la sede, rinden ahí, y el resto va a rendir en forma parcial, pero de la misma forma que les vengo diciendo, no es que voy a estar desconectado, sino que voy a estar ahí como para que la misma chance que tienen los de PIWE de preguntar algo ahí en vivo, tengan también los de afuera. ¿Sí? Perfecto. Ok. Sí, sí. Bueno, ahora sí, nos metemos un poco más en lo que va a ser la materia. Definiciones hay 2 cosas importantes que vamos a identificar en esa materia. Uno es justamente lo que da nombre a la materia, que es base de datos. Y si les pregunto qué entienden por base de datos, ¿qué idea se les ocurre? Un lugar donde guardar Están los almacenados datos, todos los datos. donde almacenar datos, claro, y después se puede acceder a él. Exacto, es una forma organizada de almacenar datos
Bueno, en realidad la base de datos es una colección organizada. ¿De qué forma? De la que decida el diseñador de esa base de datos. Pero sí van a ser datos que pueden o no estar interrelacionados, pero en sí es un lugar donde se guardan datos en forma ordenada y organizada. Por alguna tabla, por alguna relación, por algo que vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, lo que vamos a tener es un sistema de manejo de base de datos. Nosotros vamos a tener la base de datos, que es donde están esos datos, pero a su vez, nosotros precisamos de una herramienta que nos provea todas las funciones disponibles para poder acceder a esos datos. La base de datos por sí misma, la verdad que no significa nada si no tenemos herramientas como para entrar en esa base de datos, leerla, o seguir agregando datos, o actualizar datos, ¿sí? Para eso lo que se usa es una sigla que van a ver mucho, depende si la encuentran con sus siglas en inglés o con las siglas en español, pero fíjense, son las mismas letras, SMBD o DBMS, que significa Sistema de Manejo Base de Datos. El DBMS arranca con Database Management System y el otro es Sistema de Manejo Base de Datos. Esto lo que hace es quien nos brinda funciones para que nosotros podamos acceder a la base de datos. Es como el lenguaje de programación, ¿sí? Nosotros programamos no sé, en Java, en C#, en el lenguaje que elijan, la forma en que se escriben las funciones, la forma en que se compila, va a estar determinada por un motor, un compilador de programación. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero solamente abocado a la base de datos en sí, ¿sí? Después vamos a encontrar distintos motores de base de datos, que pueden ser algunos, como siempre vemos, algunos de pago, algunos son gratuitos, algunos son más rápidos, algunos por ahí son un poco más lentos, o nos hacen escribir las funciones, los stop procedures por ahí de una forma distinta. Estas son palabras que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la materia, son el corazón de una base de datos. Vamos a encontrar tuplas. Tuplas va a ser cada una de las filas de una tabla, ¿sí? Nosotros vamos a tener una... No, todavía Pellegrini no, pero igual vio algo de programación de objetos, ¿no? ¿O nada? Sí, sí. Sí, Sí, Bueno, vieron que un objeto tiene atributos. Acá una tabla va a estar compuesta por esos atributos. Y eso va a formar por cada uno de los objetos una tupla. Eso se llama tupla. A su vez, un objeto puede estar haciendo referencia a otro objeto porque, no sé, un alumno está inscrito en materias. Bueno, va a haber una tabla de materias y va a haber una relación que va a vincular a ese alumno con esas materias. Eso mismo se va a plasmar en la base de datos, que es lo más importante, para que cuando nosotros vayamos a buscar en qué materias está inscrito un alumno, esos datos estén guardados en algún lado, y para eso es lo que usamos la base de datos. ¿Sí? Después vamos a tener, bueno, como les decía, atributos. Esos atributos no van a ser de cualquier tipo. Nosotros al momento de definir una tabla, le vamos a decir de qué tipo es cada uno. De la misma forma que lo hacemos en programación de objetos, le vamos a decir de qué tipo es. Y por ahí potencialmente le podemos dar un dominio. ¿Qué significa un dominio? Darle límites. Si es un varchar, aceptamos hasta 60 caracteres. Si es una fecha de nacimiento, aceptamos por, no sé, 200 años, 100 años, no aceptamos una fecha de 1801, ¿sí? Esos son dominios, es el tipo no el tipo, el rango de datos que nosotros permitimos que ese atributo sea completado. Después vamos a tener un esquema de relación y un tipo de entidad. Esto, modelado de software, ya lo hicieron todos. ¿Sí? Sí, el cuatrimestre Sí. pasado vimos. Bien, Pellegrini también, sí. No, Y algo parecido
un ¿Cómo se llama la materia, perdón? modelado de software. No, lo único que vimos fue fundamentos de programación. Sí, Y en eso solo. fundamentos llegaron a ver que una entidad puede estar relacionada con otra, relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a uno. No, que me acuerdo no. Bueno, igual se va a ver acá, pero es lo que nosotros cuando empezamos a programar y pensamos cómo va a ser, por ejemplo, que un alumno esté inscrito en muchas materias, ya la relación que nosotros definimos en el modelado de ese software nos va a indicar cómo se desarrolla eso en la base de datos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos uno a muchos, el ID... Vimos algo medio parecido en PO, vimos algo medio parecido de las relaciones. ¿En dónde? En PO. Ah, entonces ya vieron... No, estamos ¿Cuánto cursando lo que vieron? pasa. Estamos ¿Ustedes cursando PO. Ah, por eso, una sola clase tuvieron de programación. No, llevamos un mes y pico, creo. Estuvimos cursando todo en vacaciones. O sea, desde las vacaciones. Claro, usted no... Está. Está, bueno, entonces sí, ahí es donde están viendo este tipo de relaciones. Por ahí no, entonces están bien los tiempos. Van a ver. ¿Cuántas horas tienen por semana de PO ustedes? Tenemos No. una clase teórica y una clase práctica. Y 2 horas de teoría. 2 o 3 horas de cada una. No, entonces va en un ritmo más tranquilo, no es tan intensivo, por eso querían ver más intensivamente. Bien. Bueno, por ahí si de haber tenido una materia que se llama así, modelado de software, estas palabras que les digo de tipo de relaciones, ya le iban a sonar más familiar, no pasa nada. Pero era por eso sí hincapié ahí, si recordaban modelado de software, vamos a traer todo eso que vieron ahí, se va a ver plasmado inmediatamente en un motor de base de datos. Perdón, Guillermo, ¿grabás las clases? Ahí la pongo a grabar. Gracias. Recording in progress. Bueno, ¿qué pasaba antes que existe este concepto de sistema de manejo de base de datos? Antes los datos se guardaban en archivos y nada, precisamos dar datos de un alumno, guardamos la edad, guardamos no sé, la fecha de nacimiento, los nombres, el ID, y eso iba todo a un archivo, a un único archivo. Después buscar ese texto era totalmente engorroso, era difícil de buscar, iba a ser lento, porque a medida que crezca un archivo, imagínense ustedes escribir toda esta información, hagamos de cuenta que un archivo es un cuaderno. Y ustedes empiezan a escribir todo el alta de los alumnos en un cuaderno. Hojas y hojas y hojas y hojas de escribir. Potencialmente puede venir un alumno nuevo a inscribirse que no sabía que estaba inscrito porque ya había cursado otra materia, y viene y se anota. ¿Qué riesgo corremos cuando tenemos un cuaderno? O empezamos desde la hoja 1 de ese cuaderno a ver si no está el nombre de esa persona que se está inscribiendo, ya está anotado, o vamos directamente para no tomarnos el trabajo y lo anotamos. Algo así sucedía antes que exista un sistema de manejo de base de datos. Iba todo a un único archivo, donde a medida que ese archivo crecía, hacía muy engorroso el buscar datos y se prestaba muchísimo a la inconsistencia de los datos. No significa que con el sistema de manejo de base de datos esto esté solucionado, sino lo que nos da mejor es herramientas, pero el corregir este tipo de inconsistencias igual queda todo en manos del desarrollador. ¿Sí? Lo que nos da un sistema de manejo de base de datos es herramientas para detectar si hay alguna tupla duplicada, y que no es la idea que haya una tupla duplicada. Nosotros, cuando empecemos más en profundidad, vamos a ver que podemos elegir primary key, que eso ya hace que no sea una tupla repetida, donde los campos del primary key puede ser nombre y apellido. Pero si en el universo que nosotros manejamos sabemos que hay dos personas que se llaman igual,
podemos pedir un dato más para poder identificarlas, el número de documentos. Entonces, ya con el número de documentos sabemos que no puede haber dos iguales. Entonces, esto se va a empezar a convertir en primary key, que es lo que nos brinda un sistema de manejo base de datos para ayudarnos a no tener redundancia o inconsistencia de datos. ¿Sí? ¿Qué también nos ofrece un sistema de base de datos? Nos reduce la dificultad en el acceso, como les decía, porque nosotros vamos a crear índices, también lo vamos a ver más adelante, que donde esos índices nos dan un acceso mucho más rápido a los datos. Imagínense, por ahí un ejemplo que usamos siempre en una guía telefónica. Nosotros tenemos esa guía ordenada por apellido de la A a la Z, nosotros tenemos que buscar el apellido Rodríguez, no vamos a arrancar desde la página 1 a buscar Rodríguez. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ale, Listo, listo. Les decía, si nosotros tenemos una guía telefónica y vamos a buscar Rodríguez, no vamos a arrancar de la página 1. ¿Sí? Ya vamos directamente, por lo menos, a la R. Ahí podemos seguir achicando y vamos a la RO. Ahí podemos seguir achicando y vamos a la ROD. Esto es lo que hace el índice en una base de datos. Reduce muchísimo el tiempo de búsqueda porque hace una búsqueda mucho más inteligente. No recorre todas las tuplas o las filas buscando que machee Rodríguez Darío con todos los alumnos que tenemos, sino que busca que machee Rodríguez Darío en un universo mucho más chico. ¿Sí? Vamos a tener la elección de los datos, que esto también va a ser muy importante cuando nosotros querramos, esto lo vimos un poco en sistemas operativos. ¿Se acuerdan que hacía mucho hincapié en esto, en que a veces sistemas operativos tuvieron los de Pellegrini? ¿Cómo? Sí, la materia de sistemas No, profe. operativos. No. Bueno, ahí lo que se veía es mucho esto, que es lo que sucede muchísimo en base de datos, que es la concurrencia, que es el problema, uno de los mayores problemas en la base de datos. Cuando compiten dos procesos o dos usuarios por intentar escribir la misma fila, ya sea el saldo de una cuenta bancaria o sea escribir una nota de un parcial. ¿Sí? En ese momento, al momento de escribir, mientras uno está escribiendo y otra entidad está leyendo, se puede estar llevando un dato incorrecto, depende de quién llegó primero. En ese proceso lo ideal es primero que tenga prioridad primero quién va a escribir, para que, porque si uno va a escribir un dato, sobreescribir un dato que existe, ese es el que más validez tiene. La lectura debe ser posterior para ya llevarse el dato actualizado, ¿sí? Por ejemplo, en un saldo bancario, si no está por entrar una transferencia, al mismo tiempo que está por entrar una lectura de un saldo, es importante que dejemos primero escribir a quien está consumiendo o dando crédito en esa cuenta, para después nosotros leer el saldo para tener una lectura correcta. ¿Sí? Lo que nos permite un motor de base de datos es aislar eso. Es decir, bueno, prioridad lo tiene primero la escritura. Después de eso te dejo leer. Como me llegó un pedido de escritura, demorás unos microsegundos la lectura para que primero se sobreescriba. Parecido al problema de integridad, que también nos va a dar eso, o problema de atomicidad, son palabras que van de la mano. Cualquier transacción debería ser atómica, una lectura y una escritura debería realizarse en un solo paso o no se realiza. ¿Sí? Sobre todo en escritura. Para escribir o para actualizar, por lo general son 3 operaciones. ¿Sí? Una escritura de un dato es leer el dato, sumar o restar lo que precisemos y volver a guardar el dato. Esas 3 instrucciones deben hacerse las 3, no al mismo tiempo, porque por razones obvias no se pueden hacer al mismo tiempo, pero sí se tienen que hacer en forma unívoca. Se tienen que hacer las 3 o ninguna. Eso es lo es el concepto de atomicidad. Si yo leo el dato y antes de poder yo actualizar con lo que quiero actualizar, viene otro y lo escribe, yo después de esa tarea voy a escribir
otra vez y yo voy a dejar un dato incorrecto, porque imagínense, consumo de pago con una billetera virtual, retiro plata y yo mientras me están por acreditar el sueldo. Esas dos transacciones primero leen y después suman o restan. Bueno, si las dos leen al mismo tiempo y una escribe antes que la otra, ese saldo va a quedar incorrecto. Por eso ahí la palabra atomicidad es la más importante, y un motor de base de datos nos brinda un montón de herramientas para que eso no suceda. Nos brinda bloqueo de tablas, nos brinda bloqueo de filas. Queda en el desarrollador usarlas y usarlas bien, porque tampoco la idea es bloquear todo para hacer una escritura, porque por ahí estamos dando lentitud al sistema, cuando por ahí, si entendemos bien cómo se hace esto, con bloquear solamente esa tabla alcanza, no precisamos bloquear la base de datos por cada una de estas operaciones, ¿sí? Cuanto más cosas nosotros bloqueemos, más lento va a andar el sistema. También, estas son todas soluciones que trae el motor de base de datos, porque teníamos problemas cuando teníamos un cuadernito y escribíamos todo en un archivo, anomalías en accesos concurrentes, y teníamos incluso problemas de seguridad. El motor de base de datos nos permite crear usuarios, y a su vez cada uno de sus usuarios va a tener distintos permisos a toda la base de datos, a algunas tablas en particular. Dentro de algunas tablas podemos dar lectura y escritura, a otros usuarios darle solamente lectura, y nos da un montón de permisos para que no todos puedan hacer todo con la misma base de datos. Que el usuario administrador cree, elimine o actualice tablas, que los usuarios comunes solamente las lean, potencialmente si modificamos los datos o damos de alta a un usuario, que solamente le permitamos insertar un nuevo registro a un usuario con el perfil de carga de datos, no pónganse del lado, yo, profesor, podría poner una nota en una materia, pero ustedes, alumnos, no. Por eso ustedes en nuestro sistema base de datos, el alumno entraría con un permiso de alumno, donde no puede escribir notas, solamente las puede leer, y uno que tenga el perfil profesor, su permiso va a ser distinto, porque ya puede leer y a su vez puede actualizar esas notas. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde voy? A su vez, bien, un motor de base de datos también nos va a ofrecer, vamos a tener dos tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje de la definición de los datos, que hay hay un estándar que se llama SQL, ¿sí? Que es Structured Query Language, que SQL no es de nadie, ¿sí? Ese es el estándar, es lo que más van a ver, SQL, ¿sí? Eso es un lenguaje abstracto, solamente da forma de el insert, da forma de crear tablas, da forma de borrar tablas, de hacer joins, de crear estos procedures, funciones, etc. Pero en sí, no es un lenguaje con el que nosotros vayamos a hablarle a un motor de base de datos, sino luego lo que vienen son implementaciones del motor de base de datos, ¿sí? Es como cuando nosotros, el SQL, imagínense como el algoritmo en programación, ¿sí? No está escrito en ningún lenguaje en particular, pero cualquiera que sepa de base de datos va a entender lo que se quiere realizar, ¿sí? Después de SQL, lo que vienen son los motores de base de datos que permiten eso. Hoy nombraron uno, por ejemplo, que es MySQL. Otro es SQL Server de Microsoft. El que nosotros vamos a usar, que les pasé el link a Pellegrini y a API, es el PostgreSQL, ¿sí? Fíjense que estos tres motores, por nombrar alguno, tienen la palabra SQL en su nombre. Pero esto, SQL como tal no significa nada, sino que estos son empresas que desarrollaron motores de base de datos basados en un lenguaje de definición de datos, ¿sí?
¿Qué significa esto? Que si yo escribo una tabla en MySQL y el tipo int en MySQL es integer, posiblemente en SQL Server ese mismo estructura de tabla puede no servirme porque en MySQL el integer es integer y en SQL Server el integer es int. ¿Sí? Frénenme si los estoy confundiendo o estoy tirando por ahí. Estoy yendo muy rápido. Pero lo que vamos a ver, nosotros nos vamos a focalizar vamos a aprender el lenguaje SQL, que es un lenguaje, como decía, abstracto, y la implementación de esas consultas la vamos a hacer en PostgreSQL. De esas consultas, de esas creaciones de tabla, de creaciones de vistas, de creaciones de estos procedimientos. Las vamos a escribir para que funcionen en PostgreSQL. ¿Es muy difícil que eso ande en SQL Server? De una no va a andar, no le va a gustar si nosotros hacemos una exportación de una base de datos en Postgre que funcione de una en SQL Server. Pero los cambios son mínimos. La verdad que es muy poco los cambios que hay que hacer. Pero bueno, hay que respetarlos esos cambios para que funcione cualquiera de esos lenguajes. ¿Sí? Estos son los tres que le escribí de ejemplos, son motores de base de datos. El primero, SQL, es un lenguaje de definición o de estructura que nos permite, es un estándar. Nosotros nos podemos poner a hablar con un especialista de SQL Server, con un especialista de MySQL, y en SQL nos vamos a entender todos. Después cada uno lo va a llevar a su lenguaje y va a hacer las modificaciones que necesite, como más fácil en programación. El código que ustedes escriban en C# o en Java o en Python no va a compilar con estos tres. Pero si nosotros tenemos el algoritmo, que es lo que queremos hacer, después es cuestión de escribir el código correspondiente para que el compilador de cada uno de estos lenguajes obviamente compile y ahí el código haga lo que tenga que hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí queda menos de un minuto. Ahí vamos a reiniciar con el mismo link. Cerramos la conversación y vuelvan a entrar con el mismo link, ¿sí? Para que no se corte.